Creo que viene con alguien. Bien, que se siente, ¿no? Es decir, no, yo digo, bueno, a ver, creo que no vas a poder venir. ¿Saco mi libro? No hace falta que lo... Bueno, yo tengo este, que es el mío. Sácalo, que lo he comprado, sácalo si quieres. Sí, lo vi ayer. Y he empezado a leerlo, mira, o sea... Sácalo y lo tienes ahí. Sí, tú. Sí. Vale. Pues tienes que ponerlo en modo avión. Quizá. Pero me dejas eso por aquí. Vale. Ahí está. Estamos, como digo yo, aprendiendo. Pues estamos está aprendiendo. Me gustó mucho por eso, porque tiene un ambiente muy, no sé, muy especial. Me gustó mucho, mucho. Es muy tranquilo, muy familiar, así sereno. Por eso te dije, no tenemos que quedar, ni hablar antes, ni preguntas, ni nada. Un grupo que te guste. Un grupo, madre mía, qué grupo no me gusta. A ver, ¿prefieres música española? Sí, vale. Pues mira, por ejemplo, uno así que le gusta a todo el mundo, que a mí me gusta, Los Planetas. Está muy bueno. Buah, esta canción es esta, chulísima, sí, es sí. preciosa esta canción. El himno. Un buen día. Qué guapa. Me encanta, ¿eh? Que hay canciones de este grupo que te calan ahí por algo, por lo que sea, y te acompañan toda la vida. A mí Pues estamos ya. Sí, ¿Sí? sí. Ese es el tuyo. Un Creo grupito que muy... Rocola en Valencia y fue, vamos, un Qué chulo. conciertazo. A mí me Ahí. gustan un montón. Pues nada, encantado de estar con vosotros, vamos, me encantó la idea. En cuanto vi el primer día en Instagram vuestro trabajo, dije, me encanta, me parece súper bonito que en Almansa se hagan estas cosas en una ciudad tan histórica y tan bonita que es el pueblo que me viene a hacer y me encantó. ¿Eh? ¿Dónde vives ahora? Pues vivo en Finestrat, pueblo. Hace 16 años que vivo en Finestrat, pueblo. Bien, nada, bueno, el mundo del tatuaje yo no conozco, o sea, no sé muy bien, entonces sí que tengo ahí un montón de curiosidades, pero me imagino que es un poco simbología. Y estaba viendo el libro, que claro, aquí se ve pues todo simbología, ¿no? Entonces, háblame un poco de por qué, o cuál es el motivo más profundo de un tatuaje. De un tatuaje. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que me enamoró a mí realmente del tatuaje y del mundo del tatuaje. Yo comencé haciendo piercing en un estudio de tatuajes y poco a poco me fui enganchando al tatu porque ya me había hecho tatuajes. Y lo que más me gustaba del tatuaje es que era algo muy personal. Era algo, por lo menos en la época, y igual ahora para algunos pocos, era algo que era muy íntimo. O sea, lo que para una persona podía parecer hortera, para ese chico o esa chica que elegía el tatu era especial. Entonces tenía como un simbolismo, un poco algo que envolvía muy especial y muy bonito, que con el paso de los años dejé de tatuar un poco por eso, porque ya venía la gente y me decía, no quiero el tatu que tiene Sergio Ramos. Y yo, me cago en la mar, pero si jamás vas a ser Sergio Ramos, hazte algo en el estilo en que lo lleva. Pero la gente ya quería el mismo tatu que un famoso, un músico, lo que... Entonces ya como que perdió ese encanto que tenía y al final pues me acabó apartando un poco de... Ya no tatúo. ¿Llevas muchos tatuajes? Sí. ¿Qué porcentaje? Pues diría que un 80% o un 75% del cuerpo tatuado. Está tatuado. Sí. ¿Y realmente todo lo que te has hecho tiene un significado importante o es un poco decorar? Pues hay muchas cosas que sí y otras que no. Que ha sido un poquito más igual. Pues me gusta este dibujo, me lo ha preparado un colega y pues nos hemos juntado, nos hemos hecho el tatu, me ha tatuado o le he tatuado a él. Y hay muchos que sí, pero otros que ha sido un poco pues eso. ¿Cuál sería el más, por así decirlo, el más amuleto, el que más profundidad tiene para ti sentido en la vida? De lo que pues tengo dos muy pequeñitos que los hicieron los niños cuando tenían 5 años. De hecho, ellos hicieron todo el proceso. Hicieron el dibujo, hicieron el calco, lo pegaron en la piel y con las manitas que tenían 5 años, Gael primero cuando tuvo 5 años y luego Aris, que es mi hijo el pequeño, y nos tatuaron a mi mujer y a mí. Entonces son 2 tatus pequeñitos, en uno pone Gael y si no recuerdo mal era un buitre y un león, porque somos muy amantes de la naturaleza, a su manera con 5 años, y Aris dibujó una pirámide y un muñequito que decía que era, no recuerdo si dijo que era un marciano o era un faraón, no me acuerdo, algo así. O sea, ¿había muchos tatuajes en aquel entonces? Pues se conocen muy pocos casos. Hay, si no recuerdo mal, o sea, físicos y tangibles, un par de restos de momia de una sacerdotisa que lleva un babuino, que es el dios Yehuti, el dios de las letras, con unas medias luna y unos símbolos de un Uyyad, que es el ojo mágico que era por antonomasia la protección de cualquier persona, de cualquier rango social.
era el amuleto más poderoso para protegerle de cualquier enfermedad, de cualquier elemento externo. Y luego de algún tipo de dibujos en representación en la que se ve una serie de puntos, pero casi siempre hechos a mujeres. Y luego, si no recuerdo mal, existe un faraón en el periodo ptolemaico, que de hecho escribí un artículo para mi Instagram hace ya años, que era, que no sé si era Ptolomeo IV o Ptolomeo V, que llevaba una enredadera de hiedra en la pierna tatuada. Eso cuenta, ¿no?, la historia, que tenía un tatuaje. Que no se sabe, porque no ha aparecido en ninguna de las momias de este periodo, entonces no se sabe si es verídico. ¿Y cómo empieza a interesarte el mundo de Egipto? ¿Qué viene primero, los tatuajes o...? Primero llegó Egipto, pero mi padre en casa tenía muchísimos, tenía una biblioteca increíble. Es curioso que ahora que no se caiga en un libro, porque el otro día cuando hice aquí la presentación y estaba hablando de la biblioteca de mi padre, que está grabado además, un libro se cayó de la mesa. Entonces había mucha gente que había conocido a mi padre. De hecho, el libro está dedicado a tu padre. Está íntegramente dedicado a mi padre. Y bueno, pues mi padre tenía una biblioteca enorme y tuve la suerte de disfrutar de todos los libros de mi padre. De hecho, me obligó, el primer libro que yo me leí, que recuerde, era un verano, me obligó a leerme el libro de Mika Waltari, Sinuhe el egipcio, que aparte mi padre tenía una edición muy antigua, súper bonita, blanca, y eran dos libros, y ahí empecé. Pero también, aparte de sus libros, había muchas revistas. Entonces, entre ellas estaba Muy Interesante, Más Allá, bueno, todo esto un poco de pseudociencia. Y recuerdo que mi padre no me dejaba leer este tipo de revistas algunas porque luego me daba miedo. Si leía algo de marcianos, algo de espíritus, y luego no me podía dormir. Entonces me las escondía, me metía al cuarto y me las leía. Y me acuerdo perfectamente de un artículo donde se hablaba del descubrimiento de Howard Carter del tesoro de Tutankamón y la tumba de Tutankamón, y me impactó un montón. Lo único que luego también la historia en mi vida me llevó a empezar a verlo de manera diferente, porque yo no empecé ni tan joven, ni con tan científico como lo que estudio en los últimos años de mi vida. Yo empecé también un poco a leer pues JJ Benítez y un montón de escritores así de los 80 y de los 90, incluso los 70, que hablaban un poco también de pseudociencia, ¿no?, mezclando un poco churras con merina. Y ahí me empecé a interesar mucho con Egipto. Sí, porque es que todo esto es como un mundo muy misterioso, tiene como esa parte, ¿no?, misteriosa, sí, de no sé, de un montón de aventuras, de cosas, de misterio, se mezcla todo. Sí. Bueno, y luego ya gente que se va mucho para allá, para la zona del mundo marciano, ¿no? Declinan ahí en eso, ya no salen de allá más. Sí. ¿Y tú qué piensas de todo eso? Bueno, pues yo tuve una época de mucha duda. Entonces, cuando ya me puse a estudiar egiptología más una pregunta, ¿dónde se estudia egiptología? ¿En la Facultad de Historia? ¿O sí, ahora se hace la carrera de Historia y luego, por ejemplo, ahora en Valencia puedes hacer egiptología. Antes le toca a la gente que hace 15 o 20 años le tocaba irse a Estados Unidos, a Italia, por ejemplo, en Turín, si no recuerdo mal, y a Inglaterra, Manchester, a muchos sitios para especializarse en la rama de egiptología. Hoy en día es un poquito más fácil. Yo empecé a estudiar jeroglíficos hace 7 años y la lengua del Antiguo Egipto porque llegó un momento que dudé. Dije, joder, yo estoy viendo aquí un avión, un helicóptero, estoy viendo un montón de cosas que me están diciendo que posiblemente, ¿por qué no puede haber una tecnología? Entonces me hice un poco un lío y empecé a estudiar jeroglíficos para poder leerlo de primera mano y leer exactamente lo que me estaban contando. Porque ellos cuentan siempre, aunque sea muy parecida, pero cuentan absolutamente toda su vida, sus cosmogonías, su vida, todo. Entonces ahí está escrito. Eso es una de las pocas culturas que quedan de la antigüedad que está absolutamente todo escrito. Y no hay duda. Entonces, por eso, lo estudié para no tener tanta duda. ¿Cuál es el mayor misterio que hay ahora mismo en Egipto? O que tú sepas. Ahora mismo, la construcción de las pirámides de la meseta de Giza. Diría que es algo que, aunque se sabe, no se sabe una técnica a ciencia cierta de, por ejemplo, cómo se llegaron a hacer, sobre todo la Gran Pirámide y la de su hijo, la de Kefren, pero porque no hay no hay nadie que haya dicho, mira, si utilizaron andamios, pues muy posiblemente se utilizaban andamios, pero claro, eran de madera, y la madera desde hace 3.800 años antes de nuestra era, pues imagínate, no existe madera, existe muy poco. Entonces,
se sabe por las rampas, se sabe también que la Gran Pirámide, por ejemplo, está hecha sobre un promontorio, una montaña o sea, natural, y a partir de ahí pues se empezó a trabajar. Por eso es tan grande y aún se mantiene en pie. Pero claro, hay un montón de otros misterios que no se encuentran explicación lógica, o por lo menos las que hay pues no convencen a nadie. A mí sí, a mí hay muchas que sí que me convencen. ¿Hay misterios que son un poco mágicos allí? Un poco. La historia del Antiguo Egipto es una historia muy mágica que, por ejemplo, de la magia a la medicina es un hilo muy fino que no lo separa. Entonces, todo tiene un misterio que hace de muchos milenios. ¿Sabes? Es muy difícil llegar a entenderlos. Cuando lo estudias, empiezas a entender un poco cómo veían ellos el mundo. Me llama la atención eso que dices de la magia a la medicina. ¿Crees que sí que hay una relación entre curarse, estar sano y la magia? Sí. Pero no solo en la cultura egipcia, sino en general, cuando los griegos estaban estudiando Aristóteles, toda esta gente, ellos no separaban ni encasillaban como nosotros ciencia con astrología, ellos lo tenían todo metido dentro de un mismo saco y a partir de ahí era lo que se formaba. Nosotros somos más clasistas en nuestra mente más moderna y tendemos a dividir absolutamente todo. No, es que esto es magia, esto no puede estar con medicina, pero ¿por qué no? O sea, pero es que así empezaron todos ellos y lo llevaban genial. De hecho, está muy demostrado que, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando una persona se encontraba mal y tenía que ser operado o tenía que someterse a un tratamiento médico, pues es que había hasta tratamientos de música. O sea, entraban a un templo, a un sitio específico donde, pues en primero, aparte de con drogas para dormirlo y poder trabajar con él y operarle o lo que fuera, pues también había música que le tranquilizaba. Entonces todo iba, ¿sabes?, de la mano. ¿Crees que has aprendido cosas a base de leer que te pueden ayudar a ser más feliz en tu día a día con toda esta información que tienes en la cabeza de todo esto? Sí, la verdad es que sí. Hay muchas cosas que cuando las llegué a comprender realmente, como ellos querían que trascendiera, ¿no? Porque en un principio también era todo muy misterioso, era para ellos. Pero poco a poco aparecen griegos, romanos y muchos otros pueblos, aparte pueblos que subyugan en el periodo egipcio y acaban asentándose como faraones, incluso siendo extranjeros. Y hay muchas cosas que creo que les hacía sentirse más feliz, que no va muy lejos de nuestras creencias. Hoy en día cualquiera un poquito más mayor que nosotros, incluso de nuestra edad, pues tiene la tranquilidad de que va a morir y va a ir a un paraíso, va a reunirse con todos sus familiares, eternamente, no va a sufrir dolor ni pena, aunque existe ese miedo, ¿no?, a abandonar esto conocido. Pues a ellos les ocurría exactamente lo mismo. Lo único que su visión era aún más bonita, yo creo que la nuestra. Ellos eran trabajadores, el 90% de la sociedad, de agricultores y ganaderos, entonces ellos morían, iban a un sitio que ellos le llamaban el Valle de los Juncos y se reunían ante Osiris y eran campos infinitos, imperecederos, el trigo y la cebada era el doble de grande que un humano y seguían trabajando pero no morían y estaban felices, seguían haciendo lo que habían desempeñado en la tierra en el otro sitio, pero de manera mucho mejor. Entonces yo creo que era muy bonito, era una cosa un poco diferente a la nuestra, ¿eh? Nosotros aún tenemos ese miedo de, hostia, ¿qué pasará? Pues yo no creo, pues yo sí. Pues ellos querían todos en que iban el mundo de la muerte estaba muy dentro de la sociedad. Sí, o sea, sí. Era algo que ellos, en el libro de los muertos, Sí, todo este tipo sí, de cosas, era... A ti también te gusta, bueno, has estudiado historia también. Bueno, yo empecé estudiando historia del arte, entonces esta asignatura era la que nos encantaba a todos. Pues, o sea, Egipto era, vamos, además no lo das en todo el sistema escolar, aquí muy poquito, muy poco, sí. Si acaso das algo. Entonces llegas a la carrera, que es todo medieval, que era un poco rollo, y aparece Egipto con todas las historias, los vasos cánopes. Claro, nos emocionaba a todos. ¿Crees que todo el mundo debería de conocer un poco la historia de Egipto? O Historia de las civilizaciones un poco que no son la nuestra, las occidentales. Entonces
está muy bien porque te abre un poco la visión, y lo que estaba diciendo él, por ejemplo, de que antes en medicina, que estaba todo como mezclado, porque todo eso sucedía en un tiempo, pero llega un momento en que los poderes se separan, como si dijéramos aquí la tajada de a ver cómo vamos a llevar esto, y entonces dicen, pues esto va a ser para ti, la teología la va a llevar la religión, tal. Se iban separando, pero todo por intereses, pero la realidad es que en casi todas las culturas está todo unido, y en casi todas hablan de esa unión en el momento de la cura, a nivel emocional, a nivel físico, está todo, es algo holístico, ¿no? Se utilizaba la lógica en la antigua Grecia, o sea, dentro de la aritmética, astrología, porque era la lógica. Antes era de la ciencia está la lógica. La lógica, porque sin lógica no existe. Por intereses, por separarse, como si dijéramos, tú te vas a encargar de esto y no te vas a meter en lo mío, tú te vas a... Se reparten en compartimentos estancos diferentes, y pues eso, pues no sé, yo realmente muchas veces digo, ¿será involución? O sea, porque es como un poco involución. Sí que hemos evolucionado un poco, claro, a nivel de civilización. Y dicen, no, los egipcios no pudieron hacer una pirámide, pero vamos a ver por qué no. O sea, yo le digo muchas veces a la gente, ¿alguna vez has ido a una catedral? ¿Has ido, por ejemplo, al Duomo o a la Catedral de Burgos, a cualquier catedral? O sea, a ojos de un egipcio de la época, o sea, coges a un arquitecto del Reino Medio, el Reino Nuevo o el Reino Antiguo, y lo metes dentro de una catedral y o sea, es que se caería de rodillas llorando y diciendo, ¿pero quién ha sido capaz de hacer semejante? Eso es algo... Y para nosotros, para nuestros ojos, es algo más natural. Pero claro, también llegas a la meseta de Giza o a Saqqara o a cualquier sitio, al sur, y te plantas debajo de una pirámide que te dicen que tiene casi 4.000 años, y tú ves la magnificencia del monumento y te abruma. Pero a mí me abruma, o sea, a mí me encanta Egipto, es mi pasión. Pero yo voy a una catedral y es que digo, no es, o sea, yo esto no me lo puedo creer. Y nos lo están contando que andamios de madera, trabajo físico infinito y el coco de una persona adelantada a su época para poder llegar a hacer esto. Los grandes artesanos, había antes oficios dedicados canteros, a ese tipo de... Los canteros en Valencia, hay una gran tradición de canteros que solamente se dedicaban a tallar piedras y cómo tenían que ser esas piedras y el nivel monumental que tenían que tener para hacer una construcción de esas características. Claro, es que en Egipto es todo faraónico, ¿no? Sí, es todo muy a lo grande. Todo muy a lo grande. Sí. Pero todo además con un orden. Y con... O sea, no es sencillo porque es muy pomposo, pero todo tiene una explicación tan lógica cuando ya estás estudiando su cultura, que a mí me encanta. O sea, yo llego, por ejemplo, a un templo y ves, bueno, pues hay un pilono, vale, pues un pilono, no es la entrada a que el faraón ya te está dando la bienvenida, pero ya está hablando de cosmogonía, ya está hablando de Amón, de la creación del mundo en este periodo, o sea, en esta zona, la cosmogonía hermopolitana, cómo nacen los dioses, el porqué. Y todo luego, en general, incluyendo todas las cosmogonías que existen, todo va a una teoría, a una filosofía de vida, a una forma de entender el mundo que le llamaban, no me canso de decirlo siempre, la Ma'at. La Ma'at era ese orden que equilibra todo. La naturaleza, a los seres humanos, coloca a cada uno en su sitio y necesita de un bien y de un mal, que cuando se fusiona se convierte en el orden cósmico, en el equilibrio de todo. Entonces es algo que a nosotros no existe nada en nuestra vida que nos hable de ese orden, Entonces, todos ellos está claro que robaban y hacían, que había maldad como hay hoy en día, porque somos seres humanos y el género humano es así, imperfecto. Pero sí que se regían por un orden que era necesario para todo, tanto la muerte como la vida, el nacer, que el río subiera, que bajara, la comida... Todo tenía que tener... Tenían integrado en la naturaleza, en su día a día, y realmente nosotros también la tenemos integrada. Quizá esa parte que hemos separado de nosotros, de no tener integrados esos ritmos de la naturaleza, esa parte de bien y mal que todos llevamos dentro y que en la naturaleza también existe, esa vinculación nos ha separado y quizás lo tenemos que volver a retomar un poco, a tener en cuenta, sobre todo porque ahora los ritmos son absolutamente artificiales y el ser humano no está acostumbrado a los nuevos ritmos que hemos creado, sino a los de la naturaleza. Entonces, claro, vemos... Cuando conocemos la historia de todas estas civilizaciones nos llama mucho la atención porque yo creo que resonamos con todo ese tipo de ideas. Sí, ¿sabes? Me da mucha pena porque...
Es lo que tú dices. Yo ahora, por ejemplo, me observo a la gente, el salir al campo, un chico más joven, que son... A mí me encanta. Hace poco decían, la juventud nueva no tiene futuro, y yo estoy totalmente en desacuerdo con todo eso. Yo me he dado cuenta que es todo lo contrario. Están como escondidos detrás de un montón de cosas, que es natural y es normal, porque están empezando a comprender un montón de cosas y, bueno, tienen pantallas, tienen cosas que nosotros no teníamos de pequeño, pero creo que van a estar mucho más preparados. Pero sí que es verdad que cuando yo les cuento, a ellos no, porque, por ejemplo, mis hijos, en mi caso, han vivido mucho salir al campo, hacer rutas de montaña. Por ejemplo, mi hijo mayor, Gael, con los animales, como yo, soy amante de los animales. Teníamos hasta incluso juegos de pequeños de animal, a ver qué animal no conoce uno, no conoce otro, ¿sabes? Nos lo enviábamos por el teléfono, o sea, de todo. Pero sí que es verdad que se han perdido un montón de valores que yo creo que son principales, como por ejemplo salir al campo. O sea, un niño, un bicho, qué asco, no. O sea, yo, por lo menos mi recuerdo era un bicho, pues hay que metía la mano y me picaban y me ponía hasta malo, pero era ese contacto especial. Que ahora vas al cole y yo hago talleres para colegios y para institutos incluso, y veo que llevan una hoja y los niños están como una hoja. O sea, una hoja de un árbol y están alucinando porque, claro, no están acostumbrados ni siquiera a ver una hoja de... Entonces hay un montón de valores. Esta gente, también los pobres, vivían en situaciones muy, muy precarias, pero bueno, eran felices. Podemos hablar de que la selección natural se encarga de conducirlo todo a su estado normal. A su cauce, sí, puede ser. Es que, bueno, no sé. Yo creo que dentro de unos años igual llega este nuevo cambio otra vez más espiritual, igual. Yo no soy muy espiritual porque no lo soy y creo que me moriré sin serlo, porque cada uno es como él, ¿no? Pero sí que es verdad que tener esa sensibilidad con lo que has crecido. Yo no soy cristiano, no, pero me encanta la iconografía cristiana, me alucina. No me considero de ninguna religión, pero sí que es verdad que hay veces que se necesita como ese principio, no a palos, sino con palabras y bonitas palabras, con enseñanzas bonitas, para que todo se remontara a algo mejor, ¿no? Yo creo que... ¿Qué es la fe? Tener un poco así abierto un poco esa mirada a lo desconocido, que también existe, ¿no? Dentro de nosotros y en general a cómo funciona el mundo, porque no lo conocemos todo. No. ¿Qué es la fe para ti? La fe, pues no lo sé. No podría ni contestarte además a esa pregunta. Me parece una pregunta súper difícil porque tengo fe en muchas cosas, pero no tengo fe en ningún icono. ¿Sabes lo que te quiero decir? Todo el mundo tiene, yo creo en Dios o creo en el profeta. ¿Pero yo no tengo... ¿Crees en los amuletos? No, tampoco creo en los amuletos. Creo en que el ser humano es como cada ser humano es su propio amuleto. Eso yo creo que igual. Tengo mis cosas que me gustan y que no se me pierda esto. Por ejemplo, tengo una moneda que la tengo años y años colgada en el cuello de Alejandro Magno, un dracma griego que tiene los cuernos de Amón, y es una réplica que me hizo un amigo hace muchos años de plata. Siempre la llevo colgada. Pero si algún día se pierde, pues me dolería porque la he perdido. Pero no es como todo el mundo me dice, ¿es tu amuleto? Digo, pues es que yo creo que nunca he tenido ningún amuleto. Igual no soy así de simple, que no tengo. Yo quiero que me cuentes cómo es ponerte a escribir un libro. O sea, hay un día en el que tú decides ponerte a escribir un libro y tienes que empezar un día, otro día. ¿Cómo es eso? Pues le dije a mi mujer, voy a escribir una novela, que no soy muy de novelas. Entonces me puse a escribir este libro. Pero fue como tú dices, un día, así sin más, me dijo Carmen, tienes un desorden, porque yo tengo una zona donde estudio y escribo y hago mis cosas, y sobre todo para estudiar, y teníamos, o sea, los folios se iban acumulando año tras año, ya era una montaña. Entonces un día me dijo, ponle orden y escribo un libro. Y digo, pues igual Carmen tiene razón. Y ahí empezó mi periplo con escribir. Y eso, pues este libro que fui así, en el intervalo del libro científico, pues escribí una novela, tenía una historia en mi cabeza y... Y esa novela se mezcla mucho, yo no sé, he leído muy poco, me la compré ayer, pero ya estoy... Gracias. Es que, pues fíjate, ya le tengo un cariño porque a mí me encanta leer, pero llevaba un tiempo, una temporada que no leía, porque para leer necesitas tiempo y sí que es verdad que tenía otras prioridades antes y me ha vuelto otra vez a enganchar a leer y he recordado que digo, ostras, si es que a mí me encanta leer. Entonces me ha pasado 2 veces así en mi vida, cuando era joven y ahora
bueno, ahora un poquito menos joven, pero le tengo mucho cariño porque me ha encantado. O sea, ya soy súper amiga de Ineni, le tengo un mogollón de cariño. Pues curiosamente es la segunda vez que me dicen esto. ¿Sí? O sea, para mí esto yo creo que es a lo máximo que va a aspirar una persona que ha hecho algo con tanto amor como yo hice esta novela. Que alguien venga y te diga, oye, he empezado a leer la novela y he llorado un montón en este capítulo, qué precioso cuando le cuenta esto, o qué duro fue su vida, y me has hecho llorar, me has hecho reír. O sea, me he vuelto a leer el capítulo 2 veces porque ese día no me encontraba bien, estaba mal, estaba triste, y me he vuelto a poner a leer otra vez este capítulo porque es que me parece... Y para mí eso es porque yo saqué simplemente lo que había en mi corazón. Fue así. Se nota que hay una parte emocional tuya aquí metida y está súper escrito con mogollón de cariño. Sí. Y fíjate, cuando empecé a leer dije, bueno, pues voy a apuntar. Enseguida empecé a leer y dije, no, quiero apuntar cosas que se me vayan ocurriendo conforme vaya a leer, porque voy a tener la oportunidad de hablar con él. Y lo primero que me llamó la atención es que se lo habías dedicado a tu padre. Sí. Y luego la relación de Ineni con su padre. Con su padre. Que siempre le está dando como pequeños consejos, bueno, lo que he leído al principio, pequeños consejos, ¿no? Hay uno que me acuerdo que le dice su padre de pasa desapercibido, porque las personas que pasan desapercibido sobreviven. Sobreviven, y yo digo, no sé si esto será consejo que le daba su padre a José Luis, digo, porque el desapercibido no pasa. Ya. Pues, curiosamente siempre he intentado entrar a un sitio y salir y que nadie se dé cuenta. A ver, igual pues cuando eres un niño, la pintilla, pero sí que es verdad que casi siempre me ha salido bien la jugada, ¿eh? He entrado a hacer cualquier cosa, he terminado, me he ido y no se entera nadie, ¿sabes? ¿Y ese era un consejo que te daba tu padre? Me lo dio mi abuelo. Mi abuelo, el padre de mi padre, era un auténtico sabio como un griego. Y fue un consejo que me dio mi abuelo. Siempre me decía, José, que él siempre me hablaba así, con una paz. Tienes que entrar a un sitio y salir sin que nadie te vea. Y tienes que hacerlo todo sobresaliendo por encima de todo el mundo. Siempre me decía eso, que es lo más difícil en la vida, ¿no? Cuando tu estudio es autodidacta, que haya personas que creen en ti, ¿verdad? Es una maravilla. Súper importante. Es una maravilla. Y siempre me ha pasado, la verdad, porque yo, de hecho, sin ir más lejos, aquí en la producción del libro, me llamó... ¿Quién era? No recuerdo quién era. Lo voy a decir y voy a fallar, pero bueno, uno de los que trabaja en el libro me dijo, ¿cómo se nota que llevas toda la vida trabajando en Egipto, en las excavaciones, y aparte de ser historiador? Y justo estábamos oyendo el audio, mi mujer y yo, y nos reíamos porque le escribí y le dije, pues mira, he viajado a Egipto, amo Egipto, pero es que nunca he trabajado, ya quisiera yo trabajar en una excavación de Egipto. Y ¿cómo leches sabes todos los productos que se utilizaban en los años 80? Y bueno, a ver, tenemos la gran suerte de que podemos investigar ahora mucho más. Bueno, no te cuesta tanto como ir a una biblioteca y ponerte a buscar archivos de arqueología, que lo hubiera hecho encantado, de hecho he hecho muchas cosas así, pero sí que es verdad que a ojos de otra gente dices, macho, tío, o sea, enhorabuena porque no eres egiptólogo ni eres arqueólogo, pero me estás contando aquí un montón de cosas reales. Sí, está muy cuidado porque vas leyendo y vas reconociendo a la tía de Tutmosis III, Hatshepsut. Sí, la tía Hatshepsut, sí. Entonces, y vas, todos los conceptos, es todo súper cuidado. Sí, los visires, generales, ahora un poquito, cuando avances un poquito más en la novela, pues todos los personajes coetáneos a Tutmosis, reales, que trabajaban pues como con cargos oficiales y del Estado, los nombro, con todos sus cargos originales. Y sí que es verdad que no puedo saber, por ejemplo, qué le contaba Yemunet o de Yehuti cuando ¿sabes? Hablando en privado con Tutmosis III, pero sí que en esta estrategia militar está registrado en Karnak, que es lo que sale en el preámbulo del libro. Y sí que es verdad, yo estaba allí delante viéndolo y leyendo los jeroglíficos, que los nombra un tal Yemunet, que es un escriba real que se lleva a la guerra a Tutmosis III, y están allí, es que es una maravilla. Yo me acuerdo de estar ahí con mi mujer y que me acuerdo que buscándolo estamos justo rehabilitando la parte de Tutmosis III en Karnak y no lo encontramos. Y hacía 48 grados ese día. Mi mujer estaba deshecha, ya la pobre ya se quería morir. Y me decía, vámonos. Y yo le decía, un minuto más que lo voy a encontrar, porque es que justo lo acaban de habilitar. Entonces ya cuando dije, bueno, ya no lo voy a encontrar, me di la vuelta y me encontré a Tutmosis III encima de un carro con sus flechas y abajo todo el escrito hablando de la batalla de Megiddo. Fue precioso. ¿Y ese momento? Fue maravilloso. Yo me acuerdo que me emocioné. La vez que más me he emocionado fue la primera vez en mi vida que me encontré
con la momia de Tutmosis III. Ay, pues fíjate, te iba a preguntar, porque el otro día estaba en el escaparate de la librería donde venden el libro, iba con mi hijo pequeño y le dije, porque le llama mucha atención porque ha visto Tadeo Jones, claro, la momia. Y le digo, ¿sabes que voy a conocer el chico que ha escrito este libro de Egipto? Se me queda así, dice, sí. Dice, pregúntale si ha visto alguna vez una momia. Sí, es una maravilla. Sí. ¿Y qué es lo que más te ha emocionado? ¿De Egipto? Sí. Que tantas cosas. Entré a la tumba, a la mastaba de Mereruca, que llevaba un montón de años estudiándola y me gustaba muchísimo. Y yo pensaba que iba a entrar, iba a llorar como un niño pequeño, y la que se emocionó fue mi mujer. Cuando entró me dijo, nunca había visto un sitio tan bonito, y aparte algo privado, porque hay que entender que las tumbas no eran para todo el mundo, las tumbas eran privadas, o sea, las tumbas se sellaban y eran para él o ella. Entonces no eran de pública. Sí que tenía una entrada, una pequeña entrada para depositar ofrendas o para poder sentarse y poder hablar con el dibujo que cobraba vida con las letras de jeroglífica, pero eran privadas. Entonces Carmen se emocionó muchísimo, pero yo me emocioné la primera vez cuando me encontré. Entonces recuerdo cuando la mujer abrió las cortinas de la habitación y tenía a 70 metros o 80 metros la Gran Pirámide. Me puse a llorar como un niño pequeño, o sea, no podía parar de llorar, me emocioné tanto. De hecho es que no podía decirle a Carmen, mira Carmen, es que estaba ahí con un nudo en la garganta, fue precioso, fue una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida. Y ya cuando me encontré de frente con la Esfinge fue increíble. Y nos estás contando todo esto, todo lo que tú recuerdas, todo lo que te ha hecho conocer Egipto, escribir un libro, vivir todo eso. ¿Cómo de importante es en la vida de una persona encontrar algo en lo que indagar, algo que te guste? Es maravilloso. Yo le recomiendo encarecidamente a todo el mundo que es lo más difícil. Y es que es como la gran pregunta, ¿no? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué? Pues yo tengo muy claro por qué estoy aquí. O sea, lo tengo clarísimo. Es para hacer, igual ya no libros, porque nunca voy a ser escritor. Yo creo que voy a escribir un montón de libros, pero nunca voy a considerarme escritor. Pero es la satisfacción personal que me da conocer, estudiar, indagar, el viajar, el conocer gente de allí, el comparar culturas, el comparar cosas, el corazón que tienen ellos, las carencias que tenemos nosotros. Es maravilloso. Yo recomiendo encarecidamente a todo el mundo siempre que busque en su interior qué es lo que quiero, qué es lo que le gusta hacer, aunque sea una locura. Porque es que ¿qué es lo que es de locura? O sea, pues es que hay gente que lleva estudiando toda la vida astrología o Marte y nunca va a poder ir a Marte y vive con la ilusión. Y ese hombre o esa mujer nunca va a poder visitar Marte. Pero es que lleva 50 años estudiando Marte. Pues eso es una maravilla. Porque si te levantas por la mañana y te hace sentir bien cuando has terminado de hacer todas tus cosas, sentarte a escribir, estudiar jeroglíficos, por muy locura que pueda llegar a ser, es lo mejor. Es que yo siempre lo digo, que dedicarte, aunque sea una hora de tu vida, a algo que amas, todo lo que va a salir es brillante, siempre. Es así. Pues eso sería el fluir del que habla la gente, de que te metes en algo que te guste tanto. Perdona, que no te preocupes, constipazo. Que hace que pasen las horas y tú no seas consciente, estás metido en tu interés. Sí. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere conseguir un objetivo concreto en la vida? Bueno, pues mi obsesión es esta. ¿Qué consejo le darías? Pues no ceder y seguir, o sea, bueno, también dependiendo, ¿no? Pero es que yo creo que los límites nos los ponemos nosotros mismos, las personas. ¿Pero es importante, ¿no?, tener un objetivo definido y concreto? Yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque yo creo que te da esa fuerza para decir, bueno, mira, voy a terminar mi jornada laboral que no me gusta, que es el 95%, yo creo, bueno, a ver, igual me he pasado, pero hay muchísima gente que no disfruta con su vida. No disfruta con su vida, no me gusta donde vivo, mi trabajo no me gusta nada, odio a mi jefe, mis compañeros son lo peor. Entonces, como obligatoriamente tiene que estar haciendo eso, si tienes algo que cuando salgas te va a hacer feliz, que yo creo que todo el mundo tiene algo. O sea, uno la bici, otro pasear por el monte, otros sus hijos, la familia, otros cualquier cosa, estudiar, hacer un podcast, conocer gente. Pues yo creo que es eso que tener un objetivo y... yo creo que es fundamental, porque de hecho además las cosas yo creo que en la vida van cambiando. O sea, hoy me gusta esto, lo exploto, lo vivo un montón de tiempo, pero cuando deje de hacerme feliz, igual va a aparecer otra cosa que me encanta y puedo hacerlo también igual de guay.
Porque a mí me pasó con los tatuos. Yo estaba tatuando, no era mi vida, era un oficio y me hacía feliz. Así que dejó de hacerme feliz y dejé de hacerlo. Cuando Colin te preguntaba que de dónde te venía todo esto de Egipto y todo esto, hablabas un poco de tu padre, ¿no? Que tenía una biblioteca muy grande, entonces, claro, tú leías, tu padre leería mucho, tu abuelo a lo mejor también. Sí. ¿Qué importancia tiene lo que tú hagas para que tus hijos continúen? Bueno, continúen, es que van a continuar lo que tú hagas. Ellos no leen mucho, no leen mucho. Yo siempre les intento regalar libros, a él le he regalado millones y millones de libros de animales, millones. Perdón, mentira. Pero no leen al nivel que yo. Tienen también otras inquietudes. Bueno, claro, es que eso llega el momento en que... Pero es muy importante tener libros en casa. Sí. Yo ahora lo pienso mucho, porque yo de pequeña, o sea, claro, yo también tenía en mi casa mi abuelo que leía mogollón y mi madre también leía mogollón, y recuerdo estar, cuando nadie me veía, iba a ver los libros, cómo eran, tal, y no los leía. Sí. Y había algunos que estaban en sitios raros, entonces quería ir a ver esos. Pero lo hacías cuando nadie te veía. Cuando nadie me veía, es verdad, porque eran de mayores. Claro, es que porque antes, a ti te daban los cómics y todo eso, pero tú querías ver los libros de los mayores. Las enciclopedias estas que hablaban de cosas que nadie te contaba, claro, tú querías ir. Enciclopedias sexuales. Sexual, claro, que iban a las monjas. Sí. No, y los que no iban a las monjas también, porque luego Carmen me cuenta también. Mi padre tenía unos libros arriba que estaban en lo más alto para que no tocaran a los niños, de la enciclopedia sexual. Vamos, ¿qué primer libro quieres coger? El que te prohíbe. Claro. En mi caso, como me daba miedo pues espíritus, no sé qué, ¿sabes? Salía Argumosa hablando en un artículo que habían descubierto un ovni en no sé dónde, o JJ Benítez, o el doctor Jiménez del Oso. Claro, yo estaba ahí con los ojos y decía, es que cuando se vaya mi padre cojo la revista y me la leo. Y eso es lo que ocurre. ¿Crees en los ovnis? ¿Crees en los ovnis tú? ¿No? Yo creo que... Hay una posible relación. Todo el mundo relaciona Egipto con las pirámides y los ovnis. Sí. ¿Qué pasa ahí? Totalmente falso. De hecho, casi todas las teorías se caen por su propio peso. No tienen ningún rigor. Aparte de que no tienen rigor científico, es que simplemente con la observación humana y la sensatez te das cuenta de que no tienen ni pie ni cabeza. Mucha gente que me ha dicho, pues yo veo... todas las piedras que hay en la Gran Pirámide son todas iguales. Entonces siempre cojo el móvil y digo, mira, ven, te voy a enseñar fotos mías y vídeos, mira. ¿Dónde ves una piedra igual? Hay piedras como un mechero de grandes y otras como un autobús. Pero sí que crees que hubo una civilización que tenía yo creo que herramientas... No. De hecho, entonces, cuando observas, por ejemplo, construcciones como las pirámides, te das cuenta, o sea, voy a decir una palabra que no es así, ¿no? Pero lo tosco del asunto. O sea, tú ves como las piedras, se ven las marcas de los cinceles de cobre perfectamente, como iban cortando para ayudar con la piedra, el trabajo de arena para dejarlas más lisas, porque no había lijas, y se ve el trabajo de la mano humana, o sea, y muy humana además, porque se ven muchos defectos. Dentro de la perfección que tiene en la construcción se ven muchos defectos. Lo único que todo esto es como que se hila por ¿cómo se llamaba? Eric von... ya no me recuerdo el nombre. No me acuerdo del nombre realmente. Pero bueno, este tío empezó a hacer un montón de libros y hablaba de que, pues eso, los jeroglíficos de un tanque, de no sé qué. Claro, a mí me resultan súper chulas las historias. Y es que son una maravilla. Además es que tengo todos los libros de toda esta gente, que eran de mi padre. Y te los lees y te encanta, claro. ¿Qué vas a hacer caso en los años 80 o 90? ¿A un catedrático en egiptología aburrido que está hablando con las gafas en la punta de la nariz, que no mira a nadie, leyendo ahí un artículo? ¿O a un tío que te está contando, mira esto es una nave? Pues al final, evidentemente, haces caso a ese loco. Pero sí que hay una relación entre, o no, bueno, la relación no lo sé, yo no. Entre las pirámides y la astrología o... Sí. Eso es un trabajo que hizo un egiptólogo que se llama Robert Bubal y sacó unas teorías, ¿no?, sobre también, como ellos llamaban los egipcios, a las imperecederas, que eran las circumpolares, que no se mueven, que son las estrellas que están fijas. Entonces... hizo una teoría que, bueno, pues puede ser plausible o no, que están enfocadas al cinturón de Orión, ¿no? Y un poco a la forma. Y bueno, no es tampoco descabellado, porque los egipcios tienen una cosa muy importante que era tiempo y observar. Entonces, y observaban la naturaleza, entonces claro, ellos tenían una base de conocimiento que es diferente al nuestro, por eso nos parece tan exótico, pero que es su conocimiento. ¿Por qué se prestaba tanta atención antes al cielo? Era el espejo del mundo, ¿no? El cielo era lo que cubría, de hecho es que aparte la teoría es preciosa, o sea, la diosa que
que recrea el cielo y las estrellas es la diosa Nut. Es una mujer que se arquea y ayuda a Ra a trascender en el inframundo. Es una historia preciosa. O sea, los dioses, el dios como demiurgo se autocrea. Desde las aguas de uno, igual os cuento la historia esta, es un rollo de patata, pero me encanta porque es que es un poco como definir toda la historia, la queremos definir un poco cómo lo veían ellos. De las aguas del caos, de la no existencia de absolutamente nada, del desorden, aparece una montaña primigenia, un primer montículo de tierra. Entonces el dios Atum se autocrea, que luego Ra, se autohace. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesita ayuda, que esto luego trasciende a la religión judio-cristiana, a nuestra religión, a la que nos han enseñado, en la creación del mundo con Dios, que hace al hombre en su imagen y semejanza, etc. Pues ellos empiezan a crear dioses para que puedan crear a otros dioses y que todo fluya. Entonces crea a la humedad y al aire. Pero claro, ¿qué es la humedad y el aire? Si falta cerrar todo el círculo. Ellos dos tienen dos hijos, que son Nut, que es la cúpula celeste, y Geb, que es el suelo firme, donde nace la vida, las plantas. Entonces, a partir de ahí empiezan a crecer otros dioses, Osiris, todos los dioses. Pero qué bonito que la cúpula celeste, el cielo, lo que todos veían era tan especial para ellos, que se inventaron la historia de que por las noches vomitaba las estrellas, que eran sus hijas imperecederas, y se tragaba al sol en su barca solar, para que por ella pasara todas las 12 horas de la noche el Amduat y renacer renovado al día siguiente en un nuevo principio de todo. Así, eternamente. Es precioso. Es precioso. Hoy no miramos al cielo. Hoy en día no miramos al cielo para nada. Yo sigo mirándolo como un niño pequeño, todos los días. Fumo, soy un fumador empedernido y salgo a fumar un cigarrillo porque no fumamos en casa, y salgo fuera a la galería, y como vivo en un pueblo tan pequeño, no hay mucha polución, se ve perfectamente las estrellas. Entonces me quedo embobado mirando las estrellas. Yo también lo miro y soñando mucho, y pienso muchas veces, cuando la gente se ofusca mucho con las cosas, salgo, miro al cielo y digo, a ver, estamos flotando en una bola. Estamos flotando en una bola. O sea, no sabemos tanto todo, no nos enfademos tanto por todo. O sea, te ayuda ay, mi mogollón. Digo, a ver, perdona, estamos flotando en una bola. No tendrás tanta razón. Sí, es muy, muy bonito. Sí, yo de hecho las miro y siempre digo, están ahí siempre. O sea, han visto hacerse los libros de historia, crearse y desaparecer a todos los personajes que conforman la historia de la humanidad. Y lo que queda. Y lo que queda, claro, precioso. Y nos iremos y estarán ahí. Habláis mucho de los dioses cuando se habla de todo esto, pero realmente el significado de un dios en todo esto, ¿cuál es? Porque la diosa, no sé. Sí, existían los dioses que se encargaban de una función dentro de la historia de la... ¿Qué es un dios? Pues un dios es el que se encarga, por ejemplo, estaba la diosa de la fertilidad, pues, ¿no? De ayudar a las personas si no podían tener hijos, pues pedían a la diosa con ofrendas y con cosas. Entonces había una serie de, un poco como es la iglesia. Que tenían fe. Claro, había muchísimos dioses, pero claro, cada uno dependiendo de dónde naciera, pues como aquí ocurre. O sea, nosotros vemos la Virgen de Covadonga o la Virgen de Belén, ¿no? La nuestra aquí. Pues claro, o sea, vírgenes. Pero ¿por qué es necesario? ¿Por qué siempre durante toda la historia ha sido necesario? Yo creo que el hombre necesita esa muletilla para apoyarse, ¿sabes? Es lo que decíamos al principio cuando estamos hablando de que el ser humano necesita sujetarse a algo irracional. ¿Te ocurre a ti también? No porque no tengo gurú espiritual, pero sí que lo hago con otras cosas, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo me encanta, digo, ay, la diosa Hathor, qué bonita es. O la diosa Nut del cielo, es preciosa. Y me encanta, tengo algunos dioses favoritos, otros que no me gustan mucho, pero no tengo un dios por antonomasia que tiene que una pida, fe, él no es de rituales. No soy así muy... Y bueno, yo sí que, hablando del libro, me apunté aquí alguna preguntilla, y era que, bueno, en el libro se habla de un conflicto, una guerra. ¿Por qué? ¿Por qué tú, que te gusta la historia, por qué crees que es necesario que ese ciclo se repita, de que haya una guerra de vez en cuando, o haya alguien que quiera conquistar el mundo? Yo opino que del ser humano, desde el momento en que uno de ellos decide, o un grupo de humanos decide, me voy a quedar aquí, pero yo voy a mandar. Eso yo creo que es el principio básico del ser humano. O sea, yo me quedo aquí, pero yo mando. Y viene otro y dice, no, mando yo. Entonces yo te mato a ti para que no vengas a molestarme a mí. Y así sucesivamente. Es algo... El género humano es así, o sea, es lucha no por supervivencia, sino por ir por encima de todos los demás. Esta novela realmente es una novela que habla de un conflicto bélico, pero realmente lo que yo quiero contar en esta historia un poco es
cómo era la vida de la gente que no tenía voz en el Antiguo Egipto, la gente que nació, vivió y murió sin ser escuchado nunca. Entonces, un poco por homenaje a todas esas miles y miles y miles, por no decir millones de personas que hicieron que la gran maquinaria egipcia siguiera su curso y los engranajes funcionaban, eran necesarias todas estas personas. ¿Todas estas personas lo hacían por obligación o porque pensaban que era...? Obligación. Sobre todo el conflicto bélico existía ya, en época de Tutmosis III ya existía un ejército profesional. A partir del Reino Medio ya se hace un ejército profesional porque había constantes incursiones de países extranjeros para quedarse en Egipto y acabar con ese orden, con esa mano. Ese homenaje que dices a todas esas personas, nada más empezar a leer el libro ya se ve. Sí. Cuando empiezas a contar, cuando uno de ellos se va, lo matan, nada más salirse van obligados y entonces... Bueno, que no, tampoco quiero contar muchas cosas, pero sí que hay un momento en el que está hablando con el escriba, ¿no? Y entonces le dice, como que empieza a ensalzar su vida de soldado a Ineni, ¿no? Y entonces por los caballos y por todo, ¡ay, qué bien que estuviste con Tutmosis III! Tal, no sé qué. Y entonces se pone así, lo corta enseguida y se ve ese homenaje de decir, no, perdona, o sea, no ha valido la pena absolutamente ninguna de esas muertes. Y se ve desde el principio. Y es importante esa enseñanza. Sí, porque realmente es que la guerra servía para que un rey tuviera más territorio y preservar un tiempo, o sea, asegurarse de que no iban a venir a por él. Pero claro, o sea, llevándose a gente y muriendo. Una de las cosas que más aterrorizaba a los egipcios no era la muerte. Lo que más aterrorizaba a un egipcio era morir fuera de, como ellos llamaban, ellos no llamaban Egipto es un nombre griego. Egipto se le llama Kemet en la época, pero ellos a su tierra la llamaban Tamerit, la tierra amada. Y morir fuera de su tierra era lo peor, porque no podían ser enterrados en su tierra. Enseguida iban a pasar al olvido. Y cuando una memoria desaparecía, era la muerte de verdad, porque ya nadie iba a recordar en la vida. Lo más importante de ellos era morir, y aunque no quedara el cuerpo o cualquier otra cosa, quedaba algo ahí que podía recordar a alguien. Entonces, mientras que a alguien le recordara, que es un poco la esencia humana. O sea, siempre a nosotros nos han dicho toda la vida, él nunca va a morir porque siempre va a estar en ti, o en tu memoria, o la de tus hijos, o la de tus nietos, etc. Pero ¿y cuando ya deja de nombrarlo a alguien? Es cuando realmente muere. Y ellos tenían terror a eso, a morir de verdad, porque era como la segunda muerte. ¿Habéis visto la película de Coco, no? Pues, ¿qué ocurre, no? Que cuando va desapareciendo porque ya nadie le recuerda. Es un poco... Fíjate que estamos hablando de una cultura al final el ser humano, da igual en la cultura que es de... Todos tenemos las mismas inquietudes, los mismos miedos. Todo. Todo se repite. Dicen que, bueno, un multimillonario que lo que quiere no es más dinero, sino que lo que quiere es dejar huella durante el mayor tiempo posible. En Egipto es donde más huellas se ha dejado, ¿no? Sí. Gracias a su clima y gracias a que todo lo construían en piedra, porque claro, la piedra es imperecedera, o según querían ellos, a no ser que llegue alguien y las machaque y la haga ahí polvo, pero... Vivimos en un mundo digital que no va a dejar historia. No, eso es lo que me da pena, porque recordad los álbumes de fotos de casa, ¿no? El álbum de fotos que lo abres y sales tú de la comunión, tus hermanos, tus primos, amigos, momentos familiares súper importantes. Ahora está todo digitalizado, que está súper chulo, porque yo lo puedo modificar en casa, puedo hacer lo que yo quiera. No perdurar en el tiempo. Es que no va a perdurar. Ahí se va a perder. Antes se vendían discos y ahora ya la gente no compra discos. Yo tengo mi casa lleno de discos o de CDs, pero yo lo cojo y que es tangible. Yo no sé, igual es que porque me he criado en ese ambiente, ¿no? No, yo leo en la... ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo el nombre. En la tablet. Sí, ¿no? Que me leo los libros ahí y digo, no, la verdad es que es genial porque si viajo mucho no puedo andar con... Yo tengo en mi casa, pues no sé, puedo tener 600, 700 libros y no tengo más, muchísimos más. Pero a mí yo necesito esto. O sea, necesito tocarlo y tengo que abrir el libro. Me gusta el olor a viejo o a nuevo, pero me encanta, ¿sabes? Lo necesito. Pues oye, vosotros que estudiáis historia y conocéis un poco pues, el ciclo de los conflictos, ¿creéis que se puede repetir en la actualidad o en el futuro un conflicto a gran escala? No sé. ¿Crees que es algo cíclico y necesario para...? Es que yo creo que eso siempre está ahí. Es como decía antes, yo creo que es el género humano. O sea, siempre tiene que haber alguien que manda. Porque un hombre o una mujer que está delante de una cámara hablando ahí o en su palacio, o donde esté, si está allí no hace nada. O sea, necesita que haya, aparte de luego, intereses, los que ya conocemos todos, que es lo mismo que antes.
Porque yo hago la guerra aquí porque este tío ha venido aquí a montar follón, pero es que ¿quién nos cuenta que a lo mejor es que ahí había una mina de oro? En la historia de España se sabe. Augusto acaba con la batalla de Actio con Cleopatra y Marco Antonio y cuando vuelve a Roma no tiene dinero. Y dice, ¿qué hago? Entonces sus asesores le dicen, ahí tienen las médulas en España, ahí puedes entrar por Tarraco, que es tu zona, y conquistarla, porque había oro. Entonces conquistan el norte de España porque las arcas de Roma están vacías, se ha gastado todo el dinero en la guerra y necesitan, entonces declara la guerra en el norte de España, la guerra cántabra. Y ahí empieza, pues como eso todo. Este chico, No, pero en general es así siempre, o sea, es intereses políticos, dinero, poder... Saber de historia yo creo que te puede ayudar a adelantar todos los acontecimientos que pueden venir, porque al fin y al cabo es lo que tú dices. El que conoce la historia, esa frase tan mítica, pero es que es así, es que el ser humano no aprende. Yo creo que el conflicto está dentro del ser humano, o sea, de la persona. De la persona, y o sea, los genes nadie quiere estar en tierras calmadas durante mucho tiempo. Todos tenemos un empuje, una curiosidad. Sí, existe en el género humano. Bueno, antes hemos hablado un poco, volviendo a los tatuajes y todo esto, hemos hablado un poco de los tatuajes y tal, de la simbología de los tatuajes, pero sí que, bueno, por ejemplo, tú que normalmente el tatuaje va asociado a una manera de vestir, a una manera de comportarte y tal, pero otras muchas veces el tatuaje está como, hay un poco de rechazo, pero ¿por qué sucede ese rechazo al tatuaje cuando puedes ser una persona maravillosa como tú y no tener ningún tipo de problema? Ahora yo creo que ya no se ve como se veía antes, o sea, antes era más... Había muchos prejuicios. Claro, pero luego ya empezó la tele, el fútbol, programas de televisión, salió una chica muy tatuada, un chico muy tatuado, entonces llegó un momento en que el tatu se vio como algo, pues mira, es atractivo, ¿sabes? Es que en España también nos enseñó en nuestra cultura que el tatu era de la cárcel, de marineros y de suburbios y de un poco así. Que igual por eso me gustaba a mí, porque yo lo veía y qué malote, ¿sabes? Que nunca he sido malote, ¿no? Pero lo veía y ay, que me llamaba la atención. ¿Has tenido alguna vez un problema, un conflicto, un problema o alguna situación que el tatuaje hayas dicho, si no lo hubiese llevado a lo mejor? Pocas veces, es que he tenido mucha buena suerte. Como siempre he ido así con un poco de muy buena fe. Recuerdo cuando me fui a vivir a Barcelona, que me fui con la que era entonces mi novia, Rosa, pues yo encontré trabajo enseguida, porque llevaba tatus. Y de hecho fue en 2000 o por ahí, más o menos, 2000 y poco. De hecho es que me acuerdo que una de las chicas cuando me contrató me dijo, es que te he contratado porque llevas tatus, y no, yo era uno más que entrar a la tienda. O sea que siempre también he vivido en sitios así un poquito más... Quizás sea la actitud mental, ¿no?, que llevas. También. Yo es que también soy muy despistado. Antes decíamos lo de entrar en un sitio sin que te vea nadie. Es que yo soy capaz de entrar y llevarme la puerta con la frente porque es que voy pensando en mis cosas y soy muy, muy, muy despistado. Pero sí que es verdad que yo creo que la buena fe y la transparencia así con la gente no hace que... Aunque lleve estatus, lo puedes ver a una persona y decirle, pues mira, no me gustan los estatus, no me gusta... Pero bueno, es una persona que... ¿Y la manera de vestir, Coli? ¿Dice algo de las personas? Yo creo que los tatus, el vestir diferente y todo esto ha cambiado mucho ahora, pero porque hemos educado la mirada, hemos ampliado esa visión que teníamos de etiquetar a las personas en 4 tipos. Entonces, al conocer más, pues fíjate, las redes sociales, todo nos ha ayudado un poco a abrir un poco y a educar la mirada y a no tener tantos prejuicios con las personas. Y yo creo que los tattoos, los piercing, todo esto es un primer impacto, tiene un impacto en las personas, yo siempre lo digo, o sea, todo lo que vemos, todo lo que hay a nuestro alrededor tiene un impacto. Según lo que tú lleves dentro, te generará una cosa u otra. Eso yo siempre digo, cuando te genera algún impacto, tú mira dentro, en vez de mirar hacia afuera, ¿qué ha provocado esto en mí? Y ahí tienes mucha información. Pero que no hay que fiarse realmente. Yo siempre te digo esto, esos son los 3 primeros segundos, pero que tú no te puedes hacer idea. Tú imagínate todo lo que hemos contado a nivel histórico de las civilizaciones, de un ser humano, lo complejo que es. ¿Cómo te vas a hacer la idea porque una persona lleve tatuajes? Sí, es verdad. Es absurdo. Sí. Ha cambiado todo mucho. Pero yo lo noto, por ejemplo, hago conferencias de Egipto, creo que tengo 6 escritas, y hace un par de años hice un ciclo de egiptología en Calpe. Y, o sea, recuerdo ese caso porque como no les llegué a tratar personalmente, entonces yo lo hablé todo con los concejales, con la gente del ayuntamiento, la Casa de Cultura allí, y hasta el día de las conferencias eran 3 viernes durante 3 semanas. Y a la primera que llego, yo llego pues así tal cual voy ahora,
con mi mochilita, como siempre, con mis cosas, y entro, hola. Digo, para la conferencia es a las 8. Digo, ya, es que soy el de la conferencia. Dice, ¿cómo? Digo, que soy yo el chico de la conferencia. Y me miró, me dijo, ¿que tú eres el de la conferencia? Y claro, iba con mi mujer y nos reímos los dos. Luego la mujer, yo creo que se dio cuenta, que era mayor, y me dijo, oye, que no tengo nada en contra, que me encanta, que era muy guapo y me encanta cómo va vestido, Digo, vale, tal. Pero claro, en un principio era como se esperaban, pues sí. Es que ¿no? Un hombre con chaqueta. Con chaqueta, mayor, con gafas, y digo, bueno, a ver, de los mayor soy y llevo gafas, igual que llevo el pelo largo, y tatu, pero poco más, sí, me ha pasado. Vivimos en una sociedad en que todos iguales, ¿no? Todos vestidos iguales, todos... Un poco, pues fíjate, mira, el otro día pensaba en eso y digo, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué necesitamos etiquetar a las personas? Tal? Y yo creo que es cuando las personas están muy instaladas en el miedo para prevenir a quién tenemos enfrente. Un poco, quizás, ¿sabes? Porque cuando tú es un instinto de supervivencia, un poco el etiquetar a las personas, pero sobre todo hay muchos prejuicios en las personas que tienen mucho miedo, ¿sabes? Y el miedo está dentro de la persona, porque cuando tú estás tranquilo, tú estás happy flower, te da igual quién tengas alrededor. Al revés, es una apertura a conocer. Sí. Cuando tú estás desde el amor, quieres conocer, quieres, ¿no? Ampliar la mirada. Sí. Pero cuando tú tienes miedo, te cierras y estás vigilando quién tienes alrededor. ¿Quién es este que tiene estas pintas? ¿Por qué generalmente hay un rechazo a destacar? ¿O prefieres todo el mundo se camufla en vestir igual y en ser todos más o menos iguales? Pues esa parte un poco el padre de Ineni lo decía, ¿eh? O sea, porque muchas veces te ha costado la supervivencia y venimos de una época en que destacar o decir tus ideas en voz alta, como por ejemplo en la guerra civil, te podía costar la muerte. Sí. Y entonces venimos, realmente parece que hace mucho tiempo, pero no hace tantos años, en que decir tus ideas en voz alta o destacar te podía llevar a la cárcel o a tener un conflicto, incluso a la muerte. Sí. Bien, yo no sé, yo me apunto aquí un poco, así antes cuando has dicho que estabas dando una rueda de prensa y hablando de que el libro se lo dedicabas a tu padre, que había un libro. Se cayó el libro. No sé, ¿eso crees en esas sincronicidades, en esa parte espiritual? No lo sé, pero yo hay veces que a gente que ya no está, o gente incluso que está viva, o sea, seguro voy a poner un ejemplo que estoy muy seguro que os ha pasado alguna vez. Y es algo que no llegamos a controlar. ¿No ha pasado alguna vez que habéis pensado en alguien que hace años que no le veis y ese mismo día o 5 minutos después o lo encontráis o te llama por teléfono o sabes de algo de él y dices, pero ¿cómo es posible? Esa intuición... Nosotros le llamamos sincronicidades. Sí, nos han pasado. Es una cosa que es inexplicable, que científicamente te pueden decir lo que quieran porque yo no entiendo, pero es algo, yo creo que es algo espiritual. ¿Vale? Y al igual ocurre con esto. Yo siempre he opinado. Yo no creo en un cielo, ni creo en Dios, ni nada. Me encanta y me encantaría tener esa comodidad de decir, joder, mira, me voy a morir y me voy a ir allí tan feliz. Pues, esa tranquilidad, ¿no? Sí, esa paz. Pero yo creo que, es mi opinión personal, que cada uno tenemos nuestro micromundo en el interior, que ese es el que te vas a llevar al otro lado. O sea, yo me imagino que el que quiera pensar que va a ir a un sitio en un prado verde precioso donde se va a encontrar con todos los suyos para el resto de los restos, ese o esa lo va a conseguir. El que opine que su mundo va a ser un agujero y que ya se ha acabado, pues posiblemente sea ese agujero que ya ha acabado. Yo no sé, creo que... Ahí está la responsabilidad de cada uno a ver qué mundo interno te estás creando, ¿no? Sí, y la música, no hemos hablado de música con él, yo quería hablar de música con él. ¿Es importante la música para ti o qué? Sí, porque generas ahí, te juntas, creas tu tribu o por qué. En casa, cuando me pongo a escribir y no me sale nada, o estoy estudiando y no me sale nada, fíjate que escucho mucha música muy diferente. Mi padre dedicó su vida a la música. Mi padre, DJ, ¿no? Claro, mi padre fue DJ aquí en el pueblo. Millones y millones de discos en casa de vinilo, que tengo casi todos yo en casa, y siempre he vivido con la música. He tocado en bandas, en muchos grupos de música, y me pongo mi música para cada momento. Hay veces que me pongo neí, turco y taksim árabe, música árabe, que es una música muy primitiva. De hecho, la primera conferencia que hice es la música en el Antiguo Egipto, que la presenté también aquí en Almansa, que vino mucha gente. Y me relajo y me empiezan a fluir las ideas y digo, ¿será posible la música? Qué importante que es para que todo funcione. El día que estás triste, muy triste,
desconsolada. Pero aún, como somos así de petardos, quieres sentirte aún peor de lo que estás. Entonces, en vez de ponerte una música alegre, te pones una que te hunda. Pero para mí eso es algo catártico, ¿no? Es sanador. Estoy sintiendo esto, voy a ponerme una música un poco más hasta que esta emoción vuele. Claro, es importantísima. Es la banda sonora de tu día a día. Y tienes 50 bandas sonoras en un día. El que quiere, el que no, igual no pasa desapercibido. Pero es que cada ratito de tu vida puede tener una banda sonora preciosa. Y tenemos el regalo de que está ahí para que suene. Pues no sé si queréis añadir algo más. ¿Algo más que quieras? Yo quiero daros las gracias ya te digo, antes os lo comentaba, me encantó cuando descubrí por Instagram y ya nos pusimos en contacto, me encantó y creo que estáis haciendo un trabajo muy guay, me gusta un montón. Creáis un ambiente muy amable y yo me he sentido súper a gusto. Yo le quiero agradecer a los dos. A ti por venir y contarnos todas estas historias tan bonitas. Yo estaría toda la tarde, bueno, más escuchando. Muchas gracias, chicos. Qué chula, ¿eh? Te estaba padeciendo porque no podía respirar ya, ¿eh? ¡Ah, qué chulo! Me encanta. Muchas gracias. Es que como lo explicas todo, tan sencillo, es un gusto escucharte. Llevo ya muchos años así, hablando con la gente, con todas mis cosas y la verdad es que no me cuesta nada lo que me dices.